Hola, vamos a ver un tema hoy de por qué sufren los hijos de Dios. Y un poco controversial porque algunas personas dicen, no, pero es que desde que a mí me prometieron de que iba a entregarme a Cristo y ya iba a dejar de sufrir. Y otros dicen que, de otras iglesias, que ya una vez que entras a la iglesia de Cristo, que ya tú vas a progresar, y es un desorden en las iglesias cuando no están en una buena uh, aceptación de todo. Pero vamos a leer unos versículos de la Biblia. Dice, estas cosas, vamos a ver unos versículos. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la pregunta a contestar. ¿Por qué sufren los cristianos? En realidad el sufrimiento de los seres humanos es algo que es inherente, o sea, que es una parte de la vida, pero no solo de cristianos, sino también de personas que no son cristianos. Es decir, sufre el ateo, se enferma, choca. El cristiano también se muere, se enferma y a veces choca. ¿Ok? El ladrón le pasa lo mismo, al bueno y al malo sufren. El cristiano, pues, el sufrimiento es algo que todos deseamos nosotros evitar y que nadie debe sufrir, ¿verdad que no? Sin embargo, en algún momento de nuestra vida experimentamos nosotros el dolor, experimentamos la tribulación, la aflicción, el sufrimiento, aunque no lo queramos. El problema con los cristianos es que hay un malentendido en cuanto a si los cristianos sufren o deben de sufrir, se debe enfermar o no. El razonamiento o el mal entendimiento está en una mala interpretación de estos versículos. Vamos a Isaías capítulo 33, 4 y 5. Y fíjese qué importante es interpretar lo mejor posible la Biblia, hermanos, para no fundamentarnos nuestra fe en malas interpretaciones. Isaías 53, 4, 5, seguramente ustedes lo han escuchado esto muchas veces. Y en base a una mala interpretación es que se han desarrollado doctrinas que a la vez han dañado a la vida espiritual de las personas. Dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente, dice así, llevó él nuestras enfermedades. ¿Había leído ese texto? Llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué llevó nuestras enfermedades? Enfermedades, hermanos, en el hebreo significa angustia, significa sufrimiento, ansiedad, miseria, quebranto. Dice, y él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, cuando se lee, algunos cristianos cuando leen eso dicen, él llevó nuestras enfermedades y lo interpretan como que ya no me debo enfermar yo. Él ya se las llevó, dicen, ya no me debo enfermar, ¿no? ¿Por qué? Sufrió nuestros dolores, él ya los sufrió por mí, dice. Entonces yo ya no tengo por qué tener dolor en esta vida. Dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, yo tengo que tener paz siempre. O sea, yo no tengo por qué tener sobresaltos ni adversidades. ¿Por qué? Porque él ya pagó el castigo para que yo tuviera paz, me dicen. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, si fuimos sanados, fuimos curados, entonces yo ya no debo enfermarme. Pero la pregunta es esta. Seguimos teniendo dolores. Seguimos teniendo sobre todo angustias. ¿Nos seguimos enfermando? Entonces, ¿cómo interpretar esto? ¿A qué significa que este versículo entonces? Sin duda, este versículo que ahora pues, no tengo tiempo para darle una explicación de todo este versículo, pero este versículo profético de 53 tiene un significado, hermano, total para el futuro
cuando viviremos con el Señor allá en el cielo. Porque según Apocalipsis 21:1 dice así: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad al nuevo Jerusalén descender del cielo de Dios, puesta como una esposa ataviada para su marido. Y vi una voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios para los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Hasta cuándo dice que va a pasar eso? Estamos en donde. Dígalo. Sigue sufriendo, ¿verdad? Entonces, él llevó nuestros dolores. Si te sigues afectando, no es como que ya llevó todos los enfermedades. Sí las llevó, efectivamente, mis hermanos. Porque para todos los que hemos recibido a Cristo, cuando estamos nosotros, se cumplirá totalmente esta profecía de Isaías 53. Hasta que lleguemos nosotros allá a esa enfermedad, todos estamos en un mundo y estamos sujetos sobre todo a las leyes de este mundo. Se cae un ateo, se tropieza, y también un cristiano también se cae y se tropieza. Son las mismas leyes que tienen y gobiernan. El ateo se hace viejo, nosotros nos hacemos viejos también. El ateo le duele la rodilla porque se hizo viejito, también el cristiano. Le duele la rodilla porque se hizo viejito. Entonces, jugará Dios todas las letras de ellos y ya no aquí muertos, hermanos. Entonces, ¿cómo está que él ya llevó todo eso? Y habrá más llanto. ¿Hasta dónde se completará todo eso? Hasta que estemos allá con Dios, ni clamor, ya no habrá clamor ni dolor. Aquí hay dolor. Dolor es cuando se te muere familiar, ¿verdad? Entonces, dice, porque las primeras cosas pasadas. Ahora bien, hay un principio de interpretación de la Biblia que debemos recordar, que es el siguiente. La Biblia se interpreta en su conjunto, mis hermanos. O sea, en su conjunto. Porque no podemos tomar textos aislados, porque de otra forma se corre el riesgo de no interpretar los textos. Si dice Isaías 53 que él llevó nuestras enfermedades, sí dice que llevó nuestros dolores, pero no significa eso que en este mundo, cuando Cristo venga o nos vayamos con él, ya no vamos a tener nada de aflicciones. No, eso significa. De esta manera, ¿cómo podemos entender nosotros con lo que Jesús dijo? Pues esta cosa que se ha hablado para que no tengáis, para que tengáis paz, en el mundo tendréis paz. Pues, ¿cómo entender eso? Si él ya se lo llevó, lo dice, pero mientras se trata del mundo, vas a tener aflicciones. Pues, ¿cómo entenderlo?